una ocasión anterior. El estudio de primera de Juan, estamos estudiando el capítulo 1. Ya nuestro hermano Pablo, estuvimos estudiando desde el versículo 1 hasta el versículo 7, ya estuvimos estudiando. Hoy nos vamos a enfocar en estos dos últimos versículos de este capítulo 1, pero vamos a darle nuevamente lectura a este capítulo, hermanos, y vamos a leerlo en primera de Juan, capítulo 1, desde el versículo 1. Dice la palabra del Señor: Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias nuevamente, Padre. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, Dios, porque tú y tu palabra nunca cambian, Señor. Tu palabra ya se nos fue dada, Señor. Se nos fue entregada, Señor. Hemos aprendido que es tu exhalar, Señor, lo que tú has mostrado, Señor, donde podemos ver tu carácter, donde podemos ver, Señor, quién eres tú, bendito Dios, a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a través de estos versículos, Señor, de estos capítulos que estamos estudiando, Señor, podemos ver cada vez más, Señor, nuestro pecado, nuestra condición, Señor, de quiénes somos nosotros, Señor. Nosotros nos reflejamos, Señor, en tu palabra. Nos miramos a través de ella, Señor, para encontrar rectitud, Señor, sobre nuestra vida, bendito Dios. Te pedimos que tú sigas obrando, Señor, sobre nosotros. Sabemos que eres tú el que habla a nuestras vidas, Señor. Eres tú el que nos exhorta, eres tú el que nos llama, Señor. Eres tú el que nos guía, Señor, el que nos dice, Señor, en dónde estamos fallando, lo que hay que cambiar, Señor. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno, Señor. Tu palabra no ha callado, Señor, en este lugar. Tu palabra no se ha silenciado, Señor, en este lugar, sino todo lo contrario, Señor. Nos has permitido leerla, nos has permitido escudriñarla, nos has permitido entenderla, Señor. Y queremos entenderla, Señor, más todavía, no conforme a lo que nosotros creamos, Señor, o conforme a lo que nosotros creamos que signifique, Señor, sino conforme a lo que dice tu palabra, Señor, conforme a tu verdad, no conforme a nuestra verdad, Señor. Te damos gracias, Señor, porque has sido bueno, Señor. Gracias por este tiempo hermoso que tenemos, Señor, que esta palabra que hoy vamos a escudriñar, que vamos a estudiar, Señor, esté dando fruto al 100% sobre nuestra vida, Señor. No ser oidores, Señor, solamente de tu palabra, sino hacedores de ella, Señor. No siendo oidor olvidadizo, Señor, sino practicar tu verdad, Señor. Te damos gracias, te honramos, Dios, te glorificamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanos, haciendo un poquito de introducción de lo que trata esta carta, primera de Juan. Bueno,
Vamos a recordar un poquito, esta carta, hermanos, fue escrita, por supuesto, por Juan y fue dirigida en específico, no fue dirigida a un público en general, sino fue dirigida a los creyentes. Estaba pasando una situación difícil, complicada en esos momentos, porque había una situación en la que se estaba implantando confusión, se estaba implantando cosas erróneas dentro de las iglesias, se estaban implantando fundamentos que no eran conforme a la verdad. Entonces, en ese contexto, en esta situación, en este medio, es como fue escrita esta carta, porque se habían levantado, hermanos, falsos maestros, se habían levantado falsos profetas, pero se habían levantado dentro de la misma iglesia, habían salido de la iglesia, pues sí, tal cual, habían salido de ese grupo que en un inicio pues practicaba la palabra. Entonces, estos falsos maestros no se sustentaban en la palabra, no se sustentaban en la verdad. Lo que hacían era, adoptaban corrientes filosóficas. ¿Para qué? Para confundir al pueblo, para confundir al creyente. Uno de ellos se basaban en Platón y corrompían lo que era la verdad. Estos falsos profetas, estos falsos maestros estaban proliferando y estaban corrompiendo la verdad, pero estaban influenciando a otros creyentes. Estaban diciendo a través de sus mentiras cosas que no eran conforme a la voluntad del Señor y se estaban levantando falsas doctrinas. Una de las cosas que estaban diciendo es que estaban negando, hermanos, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Había algo que se llamaba docetismo. El docetismo, hermanos, afirmaba que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no era real, sino que aparentaba ser físico. Es decir, ellos decían, no creemos que no puede ser posible que Dios haya descendido a un cuerpo, que haya estado en un cuerpo, que haya salido de su trono y que haya estado en un cuerpo. Ellos afirmaban eso, entonces decían, lo ves como físico, pero no lo es. A eso le llamaban docetismo. Pero no tan solamente decían estas corrientes, estos falsos maestros, no tan solo decían esta cosa que no es verdad, sino que también decían, otra de las posturas que tenían ellos es que decían que el Espíritu del Señor había descendido sobre nuestro Señor Jesús durante el bautismo, pero que justamente antes de la crucifixión, el Espíritu del Señor ya no estaba con él. O sea que fue un breve momento. Entonces imagínense, estaban en contra de lo que es la palabra, ¿no? Recordemos y hemos escuchado a través de predicaciones, hemos escuchado a través de estudios de la palabra, que nuestro Señor fue 100% Dios y fue 100% hombre. No fue 50% Dios, no fue 50% hombre. Tenía que ser un Dios. ¿Por qué? Porque tenía que ser alguien que fuera sin mancha, alguien que fuera sin pecado original para poder morir por nuestros pecados. Y vemos que también la humanidad de nuestro Señor Jesucristo pasó hambre, lloró, sufrió también en su cuerpo. Entonces podemos ver también la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estas corrientes del docetismo pues era totalmente una locura, hermanos, lo que está